Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los hechos de interés nacional e internacional. En esta fecha, INTEC ha rendido un homenaje, un gran homenaje, a un gran periodista, Miguel Franjul. Merecido homenaje. Miguel Franjul lo conozco desde los 18 años cuando llegó de Baní. Yo tenía más o menos la misma edad, yo le llevo un año a Miguel Franjul, hicimos empatía y juntos crecimos en el periodismo. Yo trabajando en el Caribe en esa época, Miguel Franjul en el Listín Diario en esa época, hicimos muchas coberturas juntos, vimos nacer nuestros hijos, vimos formar nuestras familias, vimos los momentos en que escalábamos posiciones en el ejercicio del periodismo, compartimos momentos de tristeza, compartimos momentos difíciles en las luchas en favor de las libertades, en favor de la libertad de prensa. Y Miguel, como director del Listín Diario, puedo decir con satisfacción de que ha estado revolucionando el periodismo en República Dominicana. En estos tiempos de cambios a la tecnología, ha sido un abanderado por mantener firme el medio impreso y por posicionarse y avanzar día por día en el medio digital, haciendo ese crossover en el que nunca, soy de los que cree, el periodismo impreso va a morir y donde el periodismo tecnológico en la internet digital va a ser por encima de ese ejercicio periodístico, pero no por debajo, sino con muchas y nuevas y modernas herramientas para hacer un periodismo mucho más acabado, mucho más detallista, mucho más enmarcado en lo que las nuevas generaciones están buscando. Enhorabuena por Miguel Franjul, INTEC, por haber tomado esta decisión, y yo me siento tan regocijado de que homenajes como este en vida se le otorguen a las personas valiosas de nuestra sociedad, que sean reconocidos como lo que son, como lo que representan. Enhorabuena a Miguel Franjul, a su esposa, sus hijos, sus nietos y hasta su perrito, porque ahora le ha cogido con esa ñoñería del perrito. Enhorabuena, Miguel, enhorabuena al periodismo dominicano, enhorabuena, INTEC, por esta iniciativa. El tema del código es interesante. Hay en el Código Penal nuevo que se aprobó algunas disposiciones relacionadas precisamente, hablando de esto de la libertad de prensa, con el tema de lo que implica el ejercicio de la libertad de prensa. Porque hay regulaciones y sanciones y tipificaciones de delitos relacionados con el libre ejercicio de la prensa, de la libertad de expresión, pero hay algunas modalidades y eso va a ser necesariamente motivo de discusión. Ahora que se está discutiendo también en el Congreso, que está aplazado, pues se va a discutir en algún momento, la reforma, la creación de una nueva ley de prensa, porque es la reforma de la 6132 que viene de la época de 1962, que es un calco de una ley francesa de 1886. Está totalmente desfasada, pero es la ley que hay de cómo establecer no regulaciones, no controles, sino establecimientos legales
para hacer efectivo ese ejercicio de la libertad de prensa, como en todas las actividades de la vida que hay esos establecimientos, esos estadios de, no de controles, sino de manejo y uso de cada uno de esos. Este que es un derecho inalienable, como es la libertad de prensa. Entonces, esto va a haber que verlo con detalles. La Sociedad Dominicana de Diarios, vigilante como siempre, y los periodistas que hacemos este ejercicio, que hacemos opinión, que estamos atentos a este derecho de libertad de prensa, tendremos tela por donde cortar, no cabe dudas. Y qué bueno que se esté atento a eso, porque el Código Penal ha nacido con muchas expectativas, pero hay un año para enmendar, corregir, acomodar realmente algunas situaciones que pudieran colidir con la Constitución, con las leyes, con la realidad. Entonces, este es un tema. Este es un tema en la libertad de prensa que vamos a ver con detenimiento en su momento. Hay rumores de cambios en el gabinete, y esto ocurre regularmente cuando nos acercamos a fechas como el 27 de febrero y el 16 de agosto. Al presidente le preguntaron en la semanal de esta semana que si iban a haber cambios. Siempre estamos abiertos a los cambios. Esto siempre es posible. Además, una potestad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de turno. Una potestad en el artículo 128 de la Constitución de la República de designar o destituir a los funcionarios públicos. Y el presidente, que tiene una visión macro de todo lo que es la administración pública, sabe dónde tiene colaboradores, que necesita colaboradores, que pueden rendir un servicio a lo que es la estructura o el plan de gobierno, y entonces puede colocar a hombres que considere idóneos en posiciones diferentes. Entonces, ahora que el gobierno inicia el tercer año, el segundo año de su segundo mandato, tiene 3 años por delante, se habla de que va a haber cambios importantes, algunos nombramientos en el tren ejecutivo. Y el morbo ha comenzado, y mencionan a fulano y a Perencejo y a Sutanejo, y que sí y que no, y que este es bueno y que aquel es malo, y hay incluso campañitas, y hay de todo. Hay campañas incluso perversas, que por querer sacar a una persona, por intereses personales de grupos de todo género, llegan a la difamación, llegan a la invención de escenarios, llegan a indicar cosas vulgares incluso, familiares, personales. Esto habla muy mal. Muchos de ellos que son compañeros de partido, muchos de ellos que son amigos mientras están en la posición, pero ya no le hace falta y entienden que debe venir otro y mencionan nombres incluso. Porque de todo esto pasa. De todo esto pasa. El presidente tomará sus decisiones. Hay quienes dicen que... hay gente que anda haciendo listados de cambios que ya están en el tintero, que ya están en decretos elaborados, dicen algunos incluso. Y mencionan nombres, y mencionan posiciones. De todo esto se trata, señores. Pero hay que convivir con esto es recurrente, pero como vuelvo y digo, será el presidente, el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, quien tomará su decisión, lo cual incluso él
no descarta que pudiera pasar, porque esto es parte de la cotidianidad de la presidencia, del Estado, de hacer rotaciones, hacer cambios, introducir personas nuevas. Ahí entró Magín como ministro de Hacienda. Y ahí está en el gobierno. Ahí entró Luis René Canaán, el senador del PLD y aliado en los últimos tiempos a las causas de Luis Abinader y del PRM, allá en su Salcedo natal. Y aparte de su Salcedo natal, en la vida política nacional, toda una posición. Se habla de otros, y se habla de otros que están y otros que vienen o que vendrían. Eso es parte de la democracia. Eso es parte de la democracia y eso realmente no es malo. No es malo. Eso es parte de la lucha cotidiana, diría yo. Permítame la pausa. República Dominicana estará exenta del nuevo requisito de fianza para los solicitantes de visas de turismo B1 y B2. Así quedó confirmado al revelarse los países que tendrían que cumplir con ese requisito. La medida comenzará a regir a partir del 20 de agosto y forma parte de un programa piloto de 12 meses diseñado para evaluar la efectividad de políticas de control en la emisión de visas. Las autoridades investigan la procedencia de los 137 kilogramos de cocaína líquida que sería exportado a España en un cargamento de refrescos. El alijo detectado en el puerto multimodal Caucedo, que opera en el municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, es el mayor de este tipo de sustancia en la historia de la lucha contra el narcotráfico. La droga fue encontrada en más de 46,000 botellas de jugos y refrescos que tenían como destino España. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, informa que puso en funcionamiento una moderna subestación eléctrica compuesta por un transformador de potencia de 6.25 megabytes a 69,12.5 kilowatt, lo que representa una forma directa de alimentación al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras en Santo Domingo Este. EDESTE afirma que el proyecto contó con una inversión aproximada de 88.8 millones y que la misma estará habilitada para la salida de 3 circuitos, uno para el centro penitenciario, uno para los clientes del sector y otro disponible para el crecimiento futuro de la demanda. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones este miércoles en Moscú con Steve Witkoff. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el Kremlin días antes del vencimiento del plazo dado por la Casa Blanca para que Rusia alcance un acuerdo de paz con Ucrania o enfrente posibles sanciones económicas severas que también podrían afectar a los países que compran su petróleo. La reunión entre Putin y Witkoff duró aproximadamente 3 horas. Ni Moscú ni Washington han ofrecido por el momento más detalles acerca de las conversaciones. Hiroshima conmemoró hoy el 80 aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre la ciudad del oeste de Japón, en medio de la frustración de muchos de los envejecidos sobrevivientes por el creciente apoyo entre los líderes mundiales a la posesión de armas nucleares como elemento disuasivo. El número de sobrevivientes disminuye rápidamente y su edad promedio supera ahora los 86 años, por lo que el aniversario se considera el último evento importante para muchos de ellos. La mortalidad atribuible a los efectos del calor en España superó las 1,000 personas en julio, un fuerte aumento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria. En el mes de julio se produjeron en España 1,060 fallecidos atribuibles a las altas temperaturas, un 57% más que el año pasado, señaló el Ministerio de Sanidad español en su cuenta de la red social X.
política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace unos años, mucho más de una década, que con la crisis que sacudió Venezuela, yo diría que a principios incluso de este siglo, principios de los 2000, muchos empresarios ricos, millonarios, inversionistas de esa Venezuela rica de antes, tuvieron que salir de Venezuela porque la persecución del régimen chavista, cuando subió Hugo Chávez y después le sucedió Nicolás Maduro, que es un engendro, bueno, tuvieron que salir por la persecución de ese gobierno de izquierda, de los Chávez y esa nueva forma de administrar esa nación y sacar sus capitales y establecerse en países colindantes, en Estados Unidos, en Europa algunos y otros aquí en zonas de América Latina, como el caso de República Dominicana. Y aquí vinieron varios de esos grandes inversionistas con mucho dinero, principalmente banqueros, y unos vinieron, hicieron algunos desórdenes por ahí, recordamos algunos casos desgraciados, otros hicieron buenas inversiones en República Dominicana. Recuerdo la familia Gorrín que compraron el edificio Novocentro. El viejo Gorrín y el hijo vinieron, invirtieron en República Dominicana, creyeron en República Dominicana, hicieron inversiones multimillonarias. Y una de esas familias es Bellutini, Luis Emilio Bellutini. Bellutini, un empresario, constructor, desarrollador de negocios, vino y se instaló en República Dominicana. Hizo ese gran centro comercial que se llama Blue Mall, un centro comercial top, donde hay las más famosas marcas. Es un mall boutique, por así decirlo. Las marcas, Louis Vuitton, Cartier, Ferragamo, las grandes marcas están ahí. Hay marcas también populares, más populares, pero las grandes marcas. Es un gran centro comercial, con un gran hotel de la Marriott. La Marriott tiene ahí su gran hotel en la capital. Acaban de terminar una segunda etapa, además del edificio que tienen, con oficinas. Ahora hicieron un edificio con oficinas corporativas, gran parqueo, nuevas áreas de tiendas, restaurantes y todo. Y es una de las grandes inversiones de República Dominicana. Luis Emilio Bellutini falleció esta semana en República Dominicana. Falleció Luis Emilio Bellutini. Y esas grandes inversiones de Venezuela en República Dominicana que se han expandido mucho. Ahí están los Cisneros, que tienen ya muchos años. No vinieron en esta oleada del tema chavista. Mucho antes estaban aquí, se establecieron aquí los Cisneros. En La Romana vivía el señor Cisneros, Gustavo Cisneros, su viuda, su
su familia, ha seguido los negocios después de su fallecimiento. Son personas muy emprendedoras, tienen grandes inversiones en temas como el turismo, por ejemplo, y están desarrollando grandes proyectos, en Miches, por ejemplo. Pero además, los venezolanos han hecho inversiones en el servicio médico. La clínica Abreu, por ejemplo, se reputa que fue comprada por empresarios venezolanos. Y la clínica Abreu ha sido convertida en una de las clínicas modernas, con equipo, con personal, con instalaciones de última generación al más alto nivel. Se ha convertido, si no en la principal clínica privada en la capital, en una de las principales. Santiago hay La Unión, Corominas, el Homs, son clínicas modernas muy reputadas. Pero aquí en la capital, la clínica Abreu ha resaltado sobre las demás clínicas. Una inversión multimillonaria también. Y se dice que han hecho inversiones en otras instalaciones médicas privadas, aquí en la capital también. Entonces hay una inversión importante y la muerte del señor Bellutini, realmente enlutece esa inversión extranjera y personas que se han ya enraizado en la vida pública, privada, normal de República Dominicana. Paz a sus restos. Yo quiero tomarme estos momentos para recordar un punto nostálgico. He visto los reportajes que ha hecho Diario Libre en estos días sobre la demolición de lo que por muchos años fue el restaurante Vesubio en el Malecón. El Vesubio se construyó en 1954, abrió sus puertas de la mano de un grupo, de una familia de visionarios italianos que decidieron República Dominicana para vivir y para emprender su negocio culinario, los Bonarelli. Y allí en 1954, en plena época de la dictadura, comenzaron este emblemático restaurante. Después al lado estaba el Carimar, que era un restaurante de mariscos y también internacional, y al lado estaba el Mandarín, que era un restaurante de comida asiática, de comida china. Eran 3 restaurantes, uno al lado de otro, en el Malecón, poco antes de llegar a la Cancillería, si se va de este a oeste, después de la Cancillería, si se va de oeste a este, donde está la Cancillería ahora, donde estaba la Casa de Trujillo. Testigo de grandes momentos de la República Dominicana. Por ahí pasó la pléyade de la capital, de la ciudad, del país, de los visitantes, a comer, a almorzar algún día. El Vesubio. Una gastronomía creada por esa familia, los Bonarelli, recetas propias, y se constituyó en un ícono en República Dominicana. En 1966 se le hizo una restauración después que pasó los embates de la Guerra Civil de 1965, después de pasar también los huracanes en 1978, se le hizo en 1972, el ingeniero Payowonski le hizo, don Benjamín, amigo de toda la vida, le hizo una segunda remodelación, modernizándolo, actualizándolo. Y en el 2016 cerró sus puertas el Vesubio. Y cerró sus puertas
fruto de los cambios de hábitos, de la ampliación de la capital, de nuevos aires. Cerró el Carimán, había cerrado el Mandarín, el Vesubio quedaba ahí emblemático, también tenía una pizzería adelante, y seguían yendo algunas familias tradicionales, pero ya en el malecón el tránsito era más incómodo y comenzó a decaer el Vesubio. Hicieron un segundo Vesubio, le llamaban el Vesubito, en la avenida Tiradentes, antes de llegar a la Gustavo Mejía Ricard, subiendo. Y ahí estuvo más o menos, pero también se fue apagando, y cerró el Vesubio en el 2016 en el malecón. El polígono central se convirtió en una gran cantera de nuevos restaurantes de todo tipo, temáticos y de todo tipo de comida, y así se ha ido ampliando y ampliando a un punto hoy donde en una cuadra hay 2 y 3 restaurantes de primera en este polígono central. Ahí dicen gente que viene de fuera que hay una de las mejores gastronomías de la zona en buenos restaurantes en la capital dominicana. Se le hizo esa segunda reparación en el 72 y cerró en el 16. Los Bonarelli cerraron también el Vesubito y se mudaron a otro restaurante que abrieron, Bottega Fratelli, tienen inversiones importantes allí, están metidos también en el negocio de los vinos, y han seguido en este negocio de la gastronomía y la vinería. Pero nos deja mucha nostalgia el recuerdo del Vesubio del malecón, uno de los emblemas de la capital dominicana. El Vesubio junto con el Dragón y junto con, ¿cómo se llamaba este otro? Y el Mario, en la avenida Mercedes, frente al lateral del Parque Independencia, y el Dragón en la Independencia, esquina Doctor Delgado, eran 3 de los grandes restaurantes emblemáticos de la capital dominicana en su momento. Buenos recuerdos, el Vesubio del malecón. Mi columna de esta semana la dedico a la situación de la economía. ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? El presidente dice que la economía se ha ralentizado un tanto. Los índices económicos del primer semestre pasamos con buenas notas. Lo que se ha anunciado ahora, el índice que se ha anunciado ahora de la inflación, mantiene unas muy buenas perspectivas. Analizo el tema en mi columna de esta semana. Perspectivas versus realidades. La comparto con ustedes a continuación. En la generalidad de las conversaciones de contertulios, de entremeses, encuentros de un café entre amigos, el tema socorrido desemboca en la situación económica del país, que muchos entienden difícil y con perspectivas no halagüeñas. Ciertamente se percibe un ambiente pesado, enrarecido, cargado de incertidumbre. Sin embargo, las informaciones oficiales sobre el comportamiento de la economía, publicadas en los últimos días, citan, por ejemplo, crecimientos en las exportaciones, un 10,4%, en las remesas, 11,2%, inversión extranjera, 15,3%, turismo, 1,8%, todos entre enero-junio del 2025. Un ingreso de divisas de unos 23.988.6 millones de dólares, un fuerte crecimiento de 8,1% en relación al año récords 2024, lo que proyecta a un nuevo récord para 2025. El presidente Abinader dijo ante la prensa hace una semana: pese a estas estadísticas, que la economía dominicana se ha ralentizado, lo que ha provocado una visible reducción de la inversión pública de capital.
La declaración alentó la percepción de crisis y apuró la crítica dura de la oposición política, apoyado por acólitos que interactivan desde diferentes tribunas. La prestigiosa calificadora Moody's ha dicho que las perspectivas de la economía dominicana siguen muy alentadoras y por ello aumentó la confianza sobre el riesgo. Altos y sostenidos ritmos de crecimiento económico que han promediado el 5% en los pasados 15 años y un marcado incremento de los niveles de ingresos per cápita son el resultado de varios años de estabilidad macroeconómica, de reformas estructurales y de diversificación económica, dijo. Y entonces, frente a la adversidad que admite Abinader, procura sembrar optimismo, manteniendo su ritmo positivo. No estaremos bollantes, pero no estamos en crisis. Sorteemos el temporal acuñando la frase popular, a mal tiempo, buena cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía anteriormente, las cifras de la economía son un tema. Son un tema y por eso les compartí mi columna de esta semana en que hablo sobre la realidad, la percepción, o sea, lo que ocurre, la percepción de la gente, cómo esto se combina en ese diario vivir. La gente entiende que las cosas no están bien, ven un futuro oscuro. Por otro lado, uno ve un movimiento en la economía que parece, acá, pero ¿cómo es posible que hayan problemas si realmente hay este flujo, los restaurantes llenos, los sitios por aquí, por allí, los supermercados, las cosas? Pero es una dinámica que cada uno tiene sus formas de explicarlo. ¿Qué pasa en la economía? Carlos Cuello, nuestro analista, tiene los detalles. Por ejemplo, el Banco Central habló de inflación esta semana. ¿Qué significa esto? Y además, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Bueno, hablar de inflación es como hablar de fiebre. No es buena, pero cuando usted registra unos niveles moderados, entonces es una gripecita. Menos mala. Es una gripecita. Sí. Sin embargo, déjeme decirle algo. En el caso de la inflación para la economía, aunque sabemos que es un mal, cuando está negativa tampoco es buena. Claro, sí, porque si te baja mucho la temperatura tampoco es bueno. Lo mismo que pasa con la temperatura corporal. Sí. Si está alta, muy disparada, una fiebre de más de 40, ya preocupa, pero si bajó de cero, sí. ya no tiene que preocuparte. Sí, así se preocupa a nosotros. Así es. Entonces, en el caso de la inflación, el Banco Central ya entregó el reporte en el mes de julio. Hay que reconocer, se está haciendo un buen trabajo, se están entregando estas cifras arrancando el mes, ¿no? En este caso, para el mes de julio, séptimo mes del año, la inflación es de 0.38%. Acumula de enero para acá, o sea, los 7 meses, un 1.71%. Si la tomamos como partiendo de diciembre del año pasado, ¿no? Y la inflación interanual es de 3.40%.
El mes pasado fue de 3.56, o sea que está por debajo del mes pasado. Y un logro que Y está dentro del rango meta. ese otro logro que destaca el Banco Central es que se ha mantenido en el rango meta durante los últimos 27 meses. O sea que desde el año 2023 para acá, ¿no?, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta, que es el 4% más o menos uno, con rango de variación. Los 5 productos que tuvieron mayor incidencia en el índice de precio al consumidor son alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, transporte, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. En conjunto, eso explica más del 90% de lo que es la inflación registrada hasta el mes de julio. Luce que el Banco Central podrá mantener control. Ya estamos en agosto, ¿no? Digamos que seguir en la tendencia que lleva de que la inflación se mantenga dentro del objetivo meta inflación, porque tiene 1,71 en 8 meses. O sea que si uno busca la media, esto podría arrojar una inflación, bueno, va a ser entre 3 y 4. Sí. ¿Qué es el rango meta? Moderada, sí, una inflación moderada además, con muy poca incidencia sobre lo que pueden ser los niveles de las tasas de interés y demás. Lo cierto es que si el Banco Central ha sido más conservador en lo que se refiere a liberalizar recursos y modificar su tasa de política monetaria, obedece más a factores externos. O sea, si bien es cierto que el objetivo meta inflación es una condición, y el Banco Central lo había estado aplicando así, o sea, hasta que no controló la inflación, recuérdate, 2 años atrás, el Banco Central no flexibilizó, no comenzó a bajar su tasa de política monetaria. Pero ahora inciden otras variables que no están bajo nuestro control, son variables externas. Por ejemplo, los medios hablan de que en el mes de julio, 7º mes del año, se registró aumentos importantes en renglones de los alimentos. Sí, eso te decía, sí, esos 5 y entonces, alimentos el primero. Sí, eso cómo se ajusta a que la inflación se mantenga dentro del rango y en la baja. Lo que pasa es que son varios sectores y tienen diferente ponderación. Okay. El peso que tiene alimentos y bebidas no es el que tiene transporte, por ejemplo. Pues la gente se supone que gasta más en alimentos y bebidas, se va la gran parte de lo que es el consumo de la gente, ¿no? El transporte es cierto, es una ponderación alta, pero no alcanza a rivalizar con lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, la importancia que tiene, como te digo, la variación de precios, sobre todo en los alimentos y bebidas no alcohólicas, es la alta ponderación. O sea, cuando alimentos y bebidas sube, eso no es que por sí solo alimentos y bebidas no alcohólicas determine, como cree la gente muchas veces. Hay que buscar los promedios, el balance entre uno y otro. Y es un promedio ponderado. Sí, claro. O sea, unos están arriba, unos están abajo, entonces tú buscas la media. Y en función de la importancia que tenga o ponderación que tenga cada uno de los renglones, son 14 renglones que usan, ¿no? Que se consideran para determinar el índice de precio al consumidor, y a través de la variación porcentual del índice de precio al consumidor basado en la canasta familiar es que se calcula la inflación. Lo que pasa es que también el tema alimentos tiene mucha incidencia en la clase, en el consumidor, en sentido general. Sí, pero pesa más en el consumidor de bajo ingreso. Es lo que te iba a decir, y más de la clase media hacia abajo, porque mientras más baja, porque es el factor principal para esos sectores, los alimentos. Salud, educación, pero alimentos, básicamente. Es que el quintil más bajo, prácticamente entre el 80 y el 90% de su gasto es para alimentos y bebidas. Sí. ¿Está claro? Está claro. Entonces, por eso el Banco Central determina 5 quintiles. O sea, incluso hay niveles de inflación más moderados para los sectores más altos, porque en un sector de altos ingresos, aunque come más y come mejor,
pero en proporción de su ingreso Claro, claro. es mucho claro. más bajo el Y tiene, porcentaje que destina. tiene más poder adquisitivo. Claro. Que incluso no solamente por calidad, sino también por cantidades, Exacto. en los dos renglones. Sí, no es lo mismo para una gente que gana, digamos, 100,000 pesos, comprarse 10 libras de arroz. Sí, A lo mejor está comprando más que el pobre, ¿no? claro, claro. Pero eso no representa quizás ni el 1%, ni el medio por ciento de lo que son sus ingresos. Lógico. Así es. La CEPAL ha dado cifras del crecimiento, de cómo va manejándose. ¿Cita República Dominicana en este caso y con qué Por renglones, supuesto, Carlos? por supuesto. Este es un informe anual que emite la CEPAL, se llama Estudio Económico de América Latina y el Caribe para el año 2025. Se estima que el Producto Interno Bruto real crecerá a un 2.2%. La proyección en abril era de un 2%, o sea, están mejorando ligeramente la proyección de crecimiento, pero todavía por debajo de la del año pasado, que fue 2.4%. Eso es en general para la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? América del Sur va a crecer a un 2.7%, impulsada sobre todo por la economía argentina, que está logrando un rebote, va a lograr un rebote. Y el otro país también que está incidiendo es Ecuador, dos países que se están manejando con política hasta cierto punto, no podríamos decir que necesariamente neoliberal, pero sí con políticas económicas más orientadas al mercado, ¿no? ¿Populistas se podían decir? Libre empresa. ¿Populistas se podía decir? No necesariamente, No no. Son políticas orientadas a apoyar el desarrollo de las empresas, ¿no? En el caso de Ecuador, el presidente es un empresario. Y en el caso de Argentina, ni hablar. Es un economista, claro. Él es abiertamente, ¿no? Y lo ha dicho, ¿no? Ultraliberal. Entonces, la región de América Latina y el Caribe se estima, de Latinoamérica, ¿no? Se estima que va a crecer a un 2.7 por encima del 2.2 que se estima para la región. Para el completo. Exacto. Centroamérica y México, y aquí estamos nosotros, se espera que tenga un crecimiento de apenas un 1%. Muy afectado. Bueno, todo lo que es este panorama está afectado. Ahí está Centroamérica y el Caribe. Sí, Centroamérica y México. Y México. Okay. Ahí estamos nosotros. Y nosotros estamos porque entramos por Centroamérica. Exacto. Sí, porque en el Caribe tampoco tenemos el espacio, ¿no? Sí. Entonces es de un 1%. Casi la mitad de la expansión del 1.8 registrada en el 2024. 1.8 en el 2024. Y ahora 1%. 1%. Claro, aquí está incidiendo mucho. Casi la mitad, Carlos, un 40%. Sí, pero es que hay un debilitamiento de la demanda por la política de Estados Unidos. México, por ejemplo, se está viendo afectado considerablemente por la política de Estados Unidos. Y Centroamérica también. Nosotros hemos podido, vamos a ver ahorita el caso de República Dominicana, el Caribe, exceptuando a Guyana, estaría creciendo a un 1.8%. Sí, con excepción de Guyana, que es el boom Guyana fuera de los parámetros. Claro. Y por supuesto que Guyana va a crecer a un 20%. Sí. O sea que hay que verlo con y sin. En suma, el informe advierte que el panorama global y regional 2025-26 está sujeto a una elevada incertidumbre, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La dinámica de crecimiento de la economía de la región podría deteriorarse a causa de los cambios en las políticas globales, fundamentalmente las de Estados Unidos. ¿Y República Dominicana específicamente cómo lo ubica la CEPAL? Mira, en el caso específico de República Dominicana, hay que verlo en el contexto de la región. Claro. El crecimiento proyectado, según la CEPAL, es de un 3.7% para este año. Ya las proyecciones nuestras hablan de entre un 4 y un 5, la media 3.5. Sí, y ya se ha hablado de que viene un poco a la baja, incluso ya en los organismos oficiales locales. Sin embargo, vi un informe del Citi, no sé si tú que habla de un 4.7, me pareció muy extraño. Sí, a mí me pareció muy alto. Sí, y solamente superada por Argentina con un 5.3. El crecimiento 3.7, como te decía, hay una baja aquí de 0.8. La CEPAL en abril nos daba 4.5. Fíjate que de abril a acá bajó 0.8. Pero
a la desaceleración económica, que fundamentalmente lo que explica esto, la CEPAL estima que el país será la sexta economía en crecimiento en América Latina y el Caribe este año. Con todo y La eso. sexta economía. Con todo y eso, y por supuesto encabezando el Caribe y Centroamérica. En el 2026 la expansión del Producto Interno Bruto será de 4.8 para la República Dominicana, el más alto sacando a Guyana. Eso en el 2026. Fíjate que nos proyectan en 4.8 y será el más alto exceptuando a Guyana. Para el 26. Para el 26, claro. La República Dominicana necesita recursos para desarrollar, y esto es muy importante, y fortalecer su nivel de recaudación fiscal, ¿no? Mejorar la calidad y eficiencia del gasto, reducir la evasión y, por supuesto, evaluar lo que es el gasto tributario. Eso da una reforma, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Eso es una reforma, están todos los parámetros de una reforma. O sea, te indica a ti por dónde debe ir la cosa realmente. Claro, claro. Factores externos, claro, principalmente como la de la política migratoria y comercial de Estados Unidos, van a seguir incidiendo. Y hacen que el panorama se caracterice por la incertidumbre. Sí. Porque aunque no sea directamente, tangencialmente nosotros sufrimos los embates de esos cambios y de esa incertidumbre general que hay por el tema de aranceles, por ejemplo. En el caso nuestro directo, porque no te creas. Pues yo te digo, aún la gente dice, bueno, pero hay que ver todo lo que constituye la forma general. Claro, de igual manera el desempeño tú tienes que verlo en el contexto. O sea, Claro. 3.7, 3.5 es un crecimiento muy moderado, como yo he visto algunas críticas, que el promedio de crecimiento de la economía dominicana es de un 5%, la tasa de crecimiento esperada. Bueno, pero es que estamos en una coyuntura, no todo el mundo está siendo afectado. Claro. Por ejemplo, la pandemia no se esperaba que fuera así. Claro. Por un ejemplo. Claro, Sí. claro. Entonces, Oye, hay variables que tú no controlas. Claro, Pero claro. no solamente en la economía, en la vida también. en todo, claro que sí. Pero, Carlos, sin embargo, con todo y estas situaciones y viendo este escenario general, vimos en el informe del Banco Central que la inversión extranjera continúa siendo importante para la República Dominicana. Ya hablamos del turismo la semana pasada. Hemos visto las remesas, la semana pasada hablamos de las remesas también, que las exportaciones que se van consolidando, ahora la inversión extranjera también. Sí, para este semestre el Banco Central emitió un informe en el transcurso de la semana, donde destaca que la inversión extranjera directa para el primer semestre, enero-junio, es de 2.892.8 millones de dólares. O sea, las proyecciones son de más o menos 4.700 millones. Y ahí estaría superando la proyección. Sí, eso te digo, sí. En proporción, ¿no? Sí. El país se consolida como el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe, región, ¿no? sí. Y en la región también de Centroamérica. La institución señala que además que el aumento de los flujos de IED, 15.3%, la inversión extranjera es un incremento de 15.3%, la remesa 11.2% de incremento. La economía dominicana logró en el primer semestre exportaciones por 7.400 millones, 10.4% por encima. Y el turismo, aunque nada más fue un 1%, lo que creció, sí. 1.8%, pero aportó 5.800 millones de dólares. Y su proyección es a ser superior al del año pasado. Es muy sensible a la situación de la economía global. Sí, claro. Y se está reflejando ahí. Sí, claro. Sin embargo, si tú sumas las divisas de esos, que son los principales sectores generadores de divisas de la economía dominicana, exportaciones, turismo, remesa, ¿no? Todo te da 23.900 millones de dólares en el primer semestre. Estamos hablando de unos 47.000, casi 48.000 millones para el año. Y las proyecciones eran, creo, de 45.000 millones, por ahí. La proyección al crecimiento. Exacto. Eso te explica en gran medida por qué se ha logrado mantener una estabilidad cambiaria. Y eso que la coyuntura no es del todo favorable a la inversión. Aquí los sectores que han estado dominando la inversión, bueno, minería,
infraestructura, Zonas francas. inmobiliaria, Sí. de turismo. La inversión en turismo, en la inmobiliaria turismo tiene mucho impacto, ¿no? Y por supuesto hay inversión en diferentes actividades, áreas de la economía, pero estos son los sectores más relevantes en materia de inversión para la economía dominicana. Eso apunta a que vamos a cerrar un año con todo y los vaivenes y algunas reducciones. Vamos a cerrar un año bastante dentro de la media. Sí, en medio de la incertidumbre que no va a desaparecer. Claro, y que no la controlamos nosotros. Y claro está, aquí hay que destacar, en términos cualitativos, que uno de los atractivos que tiene la economía dominicana para la inversión extranjera es la estabilidad político-social. Sí. Eso es muy Sí, importante, sí, ¿no? sí. Incluso para la inversión extranjera es vital. Claro, Es vital. claro. Donde no hay estabilidad política y social, la inversión se retrae. Necesitamos la estabilidad macroeconómica, por supuesto. Lógico. Pero para lograrla tenemos que tener las otras. Una sin la otra es Sí, muy difícil conseguirla. Es imposible. Así es. Bueno, don Carlos, bueno que tengamos por lo menos perspectivas halagüeñas, diría yo. Que yo siempre me pregunto, los contrasentidos, uno ve estos bajones, estos renglones a veces como que tienden a ver un panorama oscuro. Sin embargo, el motor de la economía en República Dominicana, pese a quejas justas y exigencias justas y visiones justas, no digo que no, pero uno a veces dice, pero no estamos en una seria crisis como se plantea o como aparenta ser. Deberíamos estar mejor probablemente si se administrara con criterio de mayor eficiencia los recursos, si se tomaran las medidas, si se llevaran a cabo las reformas estructurales que necesitamos para poder reencauzar la economía y sobre todo evitar lo que se podría derivar de no tomar las medidas a tiempo. Como la reforma. Exacto. Sí. Por eso digo, deberíamos estar mejor porque uno dice, bueno, estamos aquí, pero si hiciéramos las cosas que se deben hacer, podríamos estar ganando espacio y, por supuesto, logros. Sí. ¿Qué es lo que buscamos? Y claro está, cuando tú te detienes a analizar la economía, si lo ves del punto de vista de un político opositor, lo va a ver todo catastrófico porque él tiene que, por todos los medios, él tiene que resaltar lo malo. Sí, desmeritar lo bueno. Esa es la función. Es lo que yo digo, cuando la política contamina la economía. Pero uno está exento de poder manejar esos factores. Es lo que nosotros tratamos en este espacio, por lo menos, de que los asuntos económicos se evalúen con un criterio de la mayor objetividad posible, Claro, ¿no? claro. Ahora seguramente ya a partir de la semana que viene la gente va a estar enfocada en si en este año el gobierno ha tenido un buen desempeño, Sí. porque ya eso es lo que viene, la evaluación del año. La evaluación del año. El gobierno. Sí. Pero vamos a ver, ya veremos. Habrá para escoger. Sí, habrá. Y suficiente. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana y el mundo. Carlos Cuello, como cada semana, estuvo con nosotros. Ustedes pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Hasta entonces.